Ahí, ahí sí, ya. Perfecto. Entonces ahora le damos la bienvenida a esta ayudantía del día de hoy. Con Carlos le damos la bienvenida. Ayer vimos, ¿cierto?, todos los requisitos de constancia que tienen que ver en el proceso, como el testimonio, ¿cierto?, de todas las actuaciones que se hayan realizado, el día, la fecha, ¿cierto?, el lugar, también la firma, donde se va a leer, ¿cierto?, la documentación que se haya llenado, para que puedan firmar todas las personas que hayan intervenido, demandantes, ¿cierto?, demandado, el juez, ¿cierto?, el secretario del tribunal, y en caso que se negara, se iba a expresar esta circunstancia eh, en el acto, ¿ya? Y también hablamos, ¿cierto?, que por la ley de tramitación electrónica, las resoluciones que va a dictar el juez, tanto el secretario como el administrador del tribunal y otros auxiliares de administración de la justicia, por ejemplo, el oficial, el fiscal judicial, que van a las cortes, todo ello, mediante firma electrónica avanzada, y como habíamos mencionado, constituía cierta plena fe de que era la persona que estaba suscribiendo el documento. Y también debían ser autorizadas por la persona que corresponda, ¿cierto?, dar fe o certificado del acto. ¿Para qué? Para la validez, ¿cierto?, de la actuación que se haya realizado en el proceso. Ya normalmente eran los secretarios, ¿cierto?, del tribunal que firmaban las resoluciones judiciales, pero con esta ley de la tramitación electrónica, las resoluciones que dictan los jueces no necesitan, ¿cierto?, eh, de la autorización de otro ministro de fe en esta materia. ¿Ya? Y quedamos en esta parte, ¿cierto?, en cuáles eran requisitos específicos de las partes, ¿ya? Que primero debían, ¿cierto?, ser encabezados por una suma, como bueno, yo le había enviado una imagen que relataba, le explicaba, ¿cierto?, la suma, la presuma, ¿cierto?, la firma del abogado, que eso también, ¿cierto?, es sumamente importante que lo puedan recordar, ¿ya? Porque ahí se veía ese ejemplo, pero voy a tratar de abrirlo. Aquí, ¿cierto? Acá. Entonces ahí vemos, ¿cierto?, que tenemos la presuma donde están los datos, la información, ¿cierto?, el tipo de procedimiento que se trata, de un ejecutivo, ¿cierto?, de un cobro, ¿cierto?, un pagaré, el demandante, el representante legal, el abogado patrocinante, hay dos abogados patrocinantes y el demandado, ¿cierto?, y sus datos. Y después viene, ¿cierto?, la suma, que acá se señalan las peticiones que se hacen en el tribunal, y por eso, bueno, las formalidades siempre se señala en lo principal, que es la acción principal, o sea, aquí es lo que yo estoy pidiendo, por eso se llama en lo principal. Demanda ejecutiva, ¿cierto?, y mandamiento, ejecución y embargo. Eso es lo principal que está pidiendo el abogado, y después vienen las otras peticiones que vienen y que se agregan, ¿cierto?, en primero otro sí, segundo otro sí, tercero otro sí, cuarto otro sí. Ya esas son las formalidades que se tienen en las demandas, y que normalmente todos los abogados, ¿cierto?, lo hacen y se debe hacer también. Y aquí, por ejemplo, en el primer otro sí, él señala bienes para trabar el embargo que está pidiendo, ¿ya? Y eso es anexo a lo principal. Ya vemos que se está añadiendo esto. Segundo, otro sí, ¿cierto? Acompaña algunos documentos probablemente para probar el pagaré que ya es suscrito, también relacionado con lo principal. El tercer otro sí, hay la personería, ¿cierto? Y el patrocinio de poder, como lo hemos visto, ¿ya? Entonces, es importante que no olvidemos estas partes, estos actos importantes que se solicitan en la demanda, ¿ya? Deben ser redactadas en castellano y deben estar firmadas. Ahí, como le había enviado una demanda también firmada por Electrónica Avanzada, y así al igual como se constituía, ¿cierto?, el patrocinio, nombre, apellido, ¿cierto?, y domicilio, y la firma del abogado. Ahí, bueno, en la presentación de los escritos, hoy en día, ¿cierto?, se hace a través de la carpeta electrónica que está en la oficina judicial virtual, que uno ingresa. Ahí también en el video que le envié, también lo pueden ver, que es súper bueno el video, le muestra cómo establecer una demanda, cómo ingresar el escrito, ¿cierto? Y todo esto. Pero acá,
hoy en día por la ley de tramitación electrónica, toda la presentación de los escritos se va a hacer a través de la oficina judicial virtual. Y también están las excepciones que se nos habla en la ley cuando un abogado, ¿cierto?, no tenga los medios tecnológicos, ¿cierto?, o el abogado no tenga todo esto, va a poder llevarlo para que se lo escaneen, ¿cierto?, y lo suban al procedimiento. Pero normalmente, eh, rara vez, ¿cierto?, sucede este tipo de cosas, pero se permite para estos efectos, ya que todo es un proceso digital, todo es digital hoy en día con la ley de tramitación electrónica, y es importante que se pueda realizar de esa misma manera, ¿ya? Eh, en el artículo 29 de la ley, ¿cierto?, de tramitación electrónica nos señala que se formará la carpeta electrónica con los escritos, documentos, resoluciones, actas de audiencia y actuaciones de toda especie que se verifiquen en el proceso. Estos antecedentes serán registrados y conservados íntegramente en orden sucesivo, conforme a su fecha de presentación o verificación a través de cualquier medio que garantice la fidelidad, preservación y reproducción de su contenido, lo que se va a regular mediante un auto acordado de la Corte Suprema. El artículo 30 nos señala que los escritos y documentos se presentarán por vía electrónica, conforme les pone el artículo 5 y 6 respectivamente de la Ley General sobre Tramitación Electrónica. Entonces ahí vemos que esto, ¿cierto? La presentación lleva en un orden, toda la documentación va a llevar en un orden, ¿cierto? No sé si han entrado a causas judiciales, pero normalmente las causas judiciales cuando ingresa todo lleva foja 1, foja 2, foja 3, foja 4, y así van aumentando, ¿cierto? Avanzando en el orden que se van ingresando, en las fechas que se van ingresando, de manera tal que quede los registros de la información, ¿ya? Por eso es que es importante la carpeta electrónica, y esta se va a componer, ya sea, como decía en los artículos que le leí, de escritos, documentos, ¿cierto?, resoluciones, actas de audiencia y actuaciones de toda especie que se presenten o se verifiquen en el juicio. ¿Ya? Sergio, ¿Sí? sería bueno, no sé si a lo mejor este curso le han dado la posibilidad de estudiar algún tipo de demanda o no. Chicos, ¿le han prestado alguna vez algún documento o se lo han enviado? Sí, la profesora ha subido varias al portal. Pero Ah, más que perfecto. nada para ver en el fondo la asignación del patrocinio y poder, en La particular. estructura general. Sí, Ah, perfecto, ya. No le iba a decir que le subíamos unas pocas, pero si ya las tienen, mejor. Dale nomás, Sergio. Y bueno, como dice Carlos, por ejemplo, a veces no es tan complicado entrar en la página del Poder Judicial. Ustedes colocan Poder Judicial, ¿cierto? Consulta de causa. Ya ustedes colocan, por ejemplo, veamos cualquier proceso. Veamos un proceso civil, ¿cierto? Espérame, esto voy a buscarlo por fecha, para no tener tanto, vamos a ver, un año hacia el 2020. Esta página es muy buena para buscar escritos en general, jurisprudencia y todo, pero yo diría que es una de las fuentes más grandes de privación de la privacidad, porque basta con que uno ponga una competencia, el nombre de cualquier persona, y va a saber todo. O sea, por qué lo demandaron, si es que, no sé, no pagó un arriendo, si es que no pagó algún crédito, y aparece toda la información. O sea, pero es súper vulnerable la información de la gente y esta es una de las páginas responsables. Pero es buena Sí, sí, para buscar si para uno aprender documento en esta relacionado a materia. nuestra materia. Sí. Bueno, aquí, por ejemplo, aparecen todas estas causas de las fechas que buscamos del año 2020. Aquí vemos que están separadas la E, ¿cierto? Los exhortos, entonces estos son exhortos, no vamos a tener mucho proceso. Y acá en la C, bueno, en materia civil. Ahí podemos ver que se ingresó esta demanda, bueno, eh, terminó, ¿cierto? No vamos a dar eso que cómo terminó. A ver, esta. Ya, esta tiene un poco más. Entonces aquí, ¿cierto? Ingresa la demanda del abogado, ahí está la presuma, ¿cierto? Donde se identifica el proceso, lo que se trata, nuevamente un cobro, un pagaré, ¿cierto? La suma, la información, ¿cierto? El cuerpo del escrito que va contenido y la firma, ¿cierto? Del abogado, ¿ya? Constituyendo el patrocinio y poder.
Aquí también tiene que haber un documento donde se adjunte, a ver, aquí tiene que estar. Aquí está, ¿eh? Aquí está el mandato judicial. Ya se constituyó el patrocinio hipócrita. Vimos que estaba cierto el nombre del abogado, ¿cierto? Los datos, la información y la firma. Y acá, ¿cierto? Tenemos el mandato judicial que se constituye en la notaría. Mandato, ¿cierto? Judicial. Comparece don Miguel, chileno, segura entidad, en su carácter de gerente. A ver, el abogado, bueno, ahí está toda la información de, no sé qué será esa información, pero eh, aquí, por ejemplo, le dieron, cuando hablábamos, ¿cierto?, de las facultades de la naturaleza, ¿se acuerdan cuando tenía que señalarlo, alterarla? Aquí, por ejemplo, tenemos uno. Podrán los mandatarios, ¿cierto?, individualizados en la cláusula segunda, delegar el presente mandato en todas sus partes. O sea, ya le está dando la posibilidad de delegación. Esa era una de las que se podían de la naturaleza. Las primeras, las ordinarias, ¿cierto?, las que se contenían expresamente en esto, ¿ya? Y la personería, ¿cierto?, para actuar en representación, su calidad, ¿cierto?, de gerente, de estar por acá, las facultades. Bueno, acá igual le dan más facultades, ¿cierto?, al abogado. Bueno, aquí lo señala, ¿cierto? Aquí están. Eh, con todas, ¿cierto?, y cada una de las facultades enumeradas en el inciso primero del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil, las que se dan por expresa y literalmente reproducidas, y además de las siguientes facultades especiales. Y ahí vemos, ¿cierto?, las facultades especiales que vimos en el ejemplo: desistirse en primera instancia, de la acción inducida, renunciar a los recursos, resolver posición, aprobar convenios, transigir, todas las facultades, ¿cierto?, especiales que tienen en este caso. Ahí vemos en eso. Y ahí vemos que se va formando, ¿cierto?, la numeración: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí vemos que estos son exhortos, van teniendo, pero lleva, ¿cierto?, el proceso. ¿Ya? Es el mismo ejemplo con la presentación de los escritos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se forma esta carpeta electrónica? Con los escritos que normalmente tienen relación con el proceso, con lo que van subiendo las partes. ¿Y cuál es el propósito de esto? Dar curso progresivo a los autos. ¿Y a qué se refiere esto? Dar la tramitación al juicio, ¿cierto? Hacer las peticiones al tribunal, eh, ¿ya? Todo lo que sea relacionado para que el proceso avance, ¿ya? Por eso es que estos se presentan de forma electrónica, para que los abogados, ¿cierto?, los jueces los puedan resolver, puedan darle la validez, ¿cierto?, a los actos, y puedan seguir la tramitación conforme a los plazos que se señala para cada uno de estos juicios. Y ahí, como le hablaba, en el apunte también le señalé que en casos excepcionales, ¿cierto?, cuando las circunstancias así lo requieran, o una persona que haya sido autorizada por el tribunal, porque carece de los medios tecnológicos necesarios, los escritos van a poder presentarse al tribunal materialmente y en soporte de papel, conducto, ¿cierto?, por conducto del ministro de fe respectivo, ¿ya? ¿Y eso qué va a producir? Que van a ser digitalizados los documentos, ya sea por el secretario del tribunal o el ministro de fe que le corresponda a esta función, y van a ser ingresados a esta carpeta electrónica, ¿ya? Normalmente a esta carpeta electrónica se ingresa con la clave, puede ser con la clave del Poder Judicial o con la clave única que uno puede ingresar. Y ahí también los abogados pueden firmar los escritos. Bueno, en el video también ahí muestran un ejemplo claro cómo firmar un escrito, que también lo pueden revisar. Y ahí, ¿cierto?, se constituye esto, ¿ya? La firma, ¿cierto?, es importante a efectos de que así lo señala la ley, por eso son como requisitos de formalidad en la documentación que se lleva en el proceso, y que cada uno, ¿cierto?, lo va teniendo, ¿ya? Y después tenemos el segundo documento que es parte de la formación de la carpeta electrónica, que van a ser estos documentos, que también van a ser presentación de los documentos electrónicos, ¿ya? Y ¿cuál es la diferencia de esto? Aquí hablamos, por ejemplo, esta demanda que vimos el ejemplo recién, que demanda el cobro pagaré, ya. Entonces subieron el escrito que era la demanda, y después suben documentos, por ejemplo, acompañan el pagaré, el documento que firmó la persona, el deudor, ¿ya?
que firmó acompañan ese documento en el proceso. Entonces aquí los documentos también se presentan de forma electrónica. Pero aquí hay unas salvedades dentro de estos documentos, que si hay documentos que el formato que tengan, por ejemplo, no sean originales, como típico, ¿cierto? Estos pagarés, los cheques que pueden haber, estos se presentan al tribunal materialmente para que queden bajo custodia, ya sea por el secretario, ¿cierto? El ministro de fe correspondiente, y sean agregados, ¿cierto? A la carpeta electrónica. Más que nada, ¿cierto? Para efecto de la validez, ¿cierto? El documento, que sea real, y no cualquier documento que se ingrese. Entonces, se requieren que se presenten porque su formato no es digital, ¿ya? Por ejemplo, hoy en día tenemos, las facturas son digitales, entonces eso no necesitan presentarse materialmente al tribunal. Pero, por ejemplo, los cheques, otro tipo de cosas que no sean digitales, se tienen que presentar al tribunal para que queden en custodia y sean agregados a esta carpeta electrónica, ¿ya? Y a eso nos referimos normalmente a los títulos ejecutivos, aunque se lo van a dar más adelante, pero son estos documentos, ¿cierto?, que van a producir que el juicio de inicio, ya sea que acredite una deuda, ya que se constituya, ¿cierto?, plena prueba de esta documentación, pero más que nada, lo que ustedes tienen que entender esto, que los documentos se acompañan, ¿cierto?, al tribunal, y que tienen que ser por vía electrónica, y si estos documentos no son de formato digital, se presentan al tribunal para que queden en custodia, ¿ya? Y ahí se generan normalmente algunas discusiones en la presentación de estos documentos. Por ejemplo, a veces puede haber una disconformidad en cuanto al documento, la validez. Son muchas discusiones que se generan en esta parte, y ahí el tribunal, ¿qué es lo que hace? Ya sea a petición de parte o el tribunal de oficio por su propia iniciativa va a pedir, ¿cierto?, que se acompañen las copias digitales o que se acompañen el documento real, ¿cierto?, dentro de tercero día, que normalmente el plazo que se otorga. ¿Cuál es el apercibimiento, ¿cierto?, la sanción que se le otorga? No tener por presentado el documento, ¿ya? Entonces, por eso es importante que todo esto sea por medios digitales. Por eso es la carpeta electrónica. Y eso es el propósito que tiene esto. Y por eso se forma con todo este tipo con todo este tipo de documentación, ¿ya? Después tenemos las resoluciones, que también, ¿cierto? Las resoluciones tiene que ser el uso obligatorio de la carpeta electrónica, de la información, ¿cierto? De todas las resoluciones que tenga el tribunal, deben realizarlo, ¿cierto?, por, eh, por la carpeta electrónica, ¿ya? Y ahí nos señala el artículo 3, ¿ya?, de esta ley, que los jueces auxiliares de la Administración de Justicia y funcionarios de cada tribunal estarán obligados, ¿cierto?, a utilizar y a registrar en el sistema informático todas las resoluciones y actuaciones procesales que se verifiquen en el juicio. Entonces vemos que ya hay un mandato legal en esta materia, ¿cierto? Ya todos lo van a tener que registrar. También ahí, por ejemplo, están los audios, los videos, ¿cierto?, que se puedan versar, todo tipo de documentación que tenga con el propósito, ¿ya? Que se agrega a la carpeta electrónica que señala la propia ley. Y, bueno, aquí también dentro de estas resoluciones, como habíamos visto, se van a firmar digitalmente, ya sea con la firma electrónica avanzada que tienen los jueces, y no van a requerir, ¿cierto?, de otro acto para la validez del mismo. En cuanto a las actas de audiencia, hay, ¿cierto?, la propia ley que nos señala el artículo 61 del Código de Procedimiento Civil, que en los casos de contarse con los recursos técnicos necesarios, podrán registrarse las audiencias en que participe el tribunal mediante audio digital, video u otro soporte tecnológico equivalente, el que se agregará a la carpeta electrónica inmediatamente. Entonces, más que nada, es dejar constancia de logrado, ¿cierto?, en la audiencia. Por ejemplo, en el ámbito laboral, en los procesos están los audios del proceso, y que
uno puede escuchar, uno puede verlo mientras esté en completa libertad, y ahí pueden, ¿cierto?, iniciar, ustedes escucharlo y ver qué pasó en el proceso y todo eso. Bueno, hoy en día con un, con un dictamen de la Corte Suprema hay causas que no están vistas. Por ejemplo, aquí, ¿cierto?, entre el ámbito laboral, de la misma fecha, y por ejemplo acá, un nuevo dictamen de la Corte Suprema este año, hay causas que no son públicas. Por ejemplo, esta es una de esas. Pero ahí, por ejemplo acá, aquí está el audio, ¿eh? Libro de, ¿cierto?, de audio del juicio, y ahí tenemos, ¿cierto?, un audio para escuchar el proceso de qué se trata. ¿Ya? Entonces ahí vemos que se va registrando en esta carpeta electrónica, que es la que estamos viendo, todas las etapas del procedimiento, ¿ya? Y ahí va quedando constancia de cada una de ellas. Este no era. Ahí va quedando, cierta constancia en el proceso, y lo importante más que nada para darle la publicidad que la ley señala, porque las actuaciones, cierto, son públicas, salvo que la ley señale que no, y así lo pueden revisar. Y por último, las actuaciones de toda especie, que las actuaciones que corresponden a distintas diligencias que se vayan verificando, ¿cierto?, en el proceso, ahí también se registran en la carpeta electrónica. Ya ahí hablamos de algunas diligencias, ¿cierto?, probatorias, ¿cierto? Por ejemplo, declaración de testigos, las respectivas notificaciones que hacen los receptores, también ellos suben a la carpeta electrónica la notificación de la demanda, ¿ya? Entonces ahí vemos que también eso es parte del proceso y que lo van agregando, ¿ya? Entonces también es algo que eh, es parte de estas otras actuaciones que se presenten o verifiquen en el juicio, ¿ya? Más que nada la carpeta electrónica no tiene mayor complejidad, lo que ustedes tienen que comprender qué es lo que contiene, ¿cierto? Y cada uno de ellos que el propio nombre, ¿cierto?, nos hace una clara definición de ello en cuanto a eso. Por eso que lo puedan revisar y comprenderlo, ¿cierto?, más que nada. ¿Y qué es el propósito de esto? Que sean registrados y conservados íntegramente. Esa es la importancia, que sean íntegramente, tanto sea en su orden sucesivo conforme a su fecha de presentación o verificación, ¿cierto? O cualquier medio que garantice esta fidelidad, esta preservación y reproducción del contenido, ¿ya? Por eso es que se agregan y van llevando esta documentación. Y por eso es que al final nos dice que reglas generales son de acceso público, porque sí son de acceso público, como lo hemos visto ahora, pero hay causas que no son de acceso público, ¿cierto? Y que se señalan clara una de ellas. ¿Mm? Aquí también vemos que, bueno, las piezas materiales, ¿cierto? Como lo habíamos visto, se presentan al tribunal, se mantienen bajo custodia, ¿cierto? Para que sean también agregadas a la carpeta electrónica. Y también si otro tribunal requiere la remisión del expediente original, ¿cierto?, de algún cuaderno pieza, el trámite se cumplirá enviando eh, la correspondiente comunicación en la carpeta electrónica. Eso lo vemos muchas veces, a ver si en las causas, a través de los recursos, los recursos de apelación, por ejemplo. Ahora voy a buscar uno. Normalmente, cuando apelan a una sentencia, se remite simplemente a la Corte de Apelaciones, a un documento que suben, lo remiten a la Corte de Apelaciones para que conozca de este documento. Voy a buscarle y más que nada es eso. Por eso es que ahora toda esta tramitación electrónica se hace por la carpeta y ya no requiere que antiguamente tenía que ella sea secretario del tribunal o cualquier otro funcionario autorizado para estos efectos, y llevar la documentación, ¿cierto?, de entregarla, lo que implicaba, ¿cierto?, un gasto, lo que implicaba demora en el proceso, todo, ¿cierto? Pero ahora no, ahora, ¿cierto?, con la tramitación electrónica, todo se produce de manera rápida, todo se envía al tribunal. No me parece ninguna causa con apelación. A ver.
No me parece que ninguno quiera ver las causas, no me parece. Bueno, ahí lo voy a buscar y les voy a acompañar, pero más que nada es simplemente un documento que certifica el tribunal de primera instancia cuando se apela a la sentencia o cualquier otro documento, y que lo que hace, ahí adjuntan un escrito, ¿cierto? A la carpeta electrónica y eh, señala que se remite, el secretario del tribunal remite a la Corte de Apelaciones eh, el folio de la resolución, todo lo que implica, ¿cierto?, la sentencia, la documentación, lo necesario para que sea conocido por ellos. Y se hace electrónicamente y ellos lo reciben allá. ¿Ya? Entonces no, no tiene mayor especialidad en esto. Pero quería mostrárselo para que lo vieran, pero no me pareció ninguno. Ya. Dentro de esto, aquí pasamos, ¿cierto?, al tema de los plazos, que son importantes. ¿Y para qué son importantes estos plazos? Para efectos de llevar a cabo las actuaciones que se solicitan en el proceso. Por ejemplo, usted tiene 15 días para contestar la demanda, ya son 15 días. Usted tiene un plazo, ¿cierto?, para una etapa procesal pertinente, en un plazo de 20 días, ¿cierto?, 15 días, 10 días, presentar las pruebas y así, ¿ya? Y ahí vemos cómo se clasifican estos plazos, ya puedan ser en días, meses, en años, ya puedan ser también según su origen, legales, judiciales o convencionales, ¿ya? Por eso es que hablamos muchas veces eh, los plazos de días, no tienen cierta mayor explicación, señalan que se debe cumplir, por ejemplo, contestación de la demanda en 15 días, con 15 días. En un plazo de meses se señalan en un plazo cierto de 2 meses, por ejemplo, cuando se abandona el procedimiento, si las partes no hacen ninguna gestión durante el proceso en un plazo de 6 meses, se termina, cierto, por archivada la causa. Entonces ahí dan un plazo de meses, por ejemplo, el plazo de años, que se relaciona mucho con la prescripción. Con la prescripción a veces dan un plazo de 4 años para ejercer una acción civil, también para los títulos ejecutivos, ¿cierto? Hay un plazo para ejercerlo. Ya la propia ley lo señala. Y ahí pasamos a los plazos legales, que, como propio nombre lo dice, son plazos que fija la ley. ¿Ya? No tiene mayor explicación, son plazos que fija la ley. Los plazos judiciales son los que son señalados por el juez cuando la ley lo autoriza, ¿cierto?, para él fijar plazos. Y ahí vimos un ejemplo, ¿cierto?, recién en una resolución cuando el juez decía acompañar el mandato judicial dentro de tercer día, bajo el apercibimiento, ¿cierto?, de tener por no presentado la documentación. Entonces ahí el juez le dio 3 días, ¿ya?, dentro de tercer día. Entonces la ley, ¿cierto?, lo faculta para él señalar los plazos. Y los plazos convencionales, en que aquí emana, ¿cierto?, el acuerdo de voluntades de los contratantes, ¿cierto?, que solicitan ciertos determinados plazos. Y ahí muchas veces se ve cuando las partes quieren reducir algún plazo que la ley les faculta para ello, ellos lo van a poder reducir de común acuerdo, pero normalmente no lo hacen. Por ejemplo, también en términos de prueba, muchas veces pueden solicitar reducción del plazo, pero normalmente las partes no lo hacen. Obviamente no les conviene reducir el tiempo de prueba porque hay el prejuicio de ellos, que tampoco, como son juicios donde son contenciosos, donde hay diferentes puntos de vista, actos procesales, no van a producir esto. Pero ahí tenemos, ¿cierto?, estos claros ejemplos. ¿Carlos va a decir algo? No, sí, que hay veces que en ciertas materias como que se confunde esto de los plazos judiciales o los plazos legales, por ejemplo, en materia penal, ustedes quizás ya lo saben, pero para la investigación que lleva a cabo el órgano persecutor, el único cargo de la investigación, que es el Ministerio Público, tiene un plazo máximo legal que es de 2 años. Puede investigar durante 2 años alguna causa. Sin perjuicio de ello, el juez está facultado para reducir ese plazo. O sea, puede decirle al Ministerio Público, o el Ministerio Público puede proponer 5 meses de investigación.
De acuerdo al Ministerio Público, de acuerdo a la defensa, sí. Y se decretan los 5 meses de investigación sin perjuicio que hay un plazo legal máximo establecido de 2 años. Pero ahí el juez está facultado para reducirlo prudencialmente en base a lo que él considere racional. Eso. Exacto. Ya, entonces ahí vemos una manifestación en este proceso. ¿Ya? Y ahí lo importante es que los plazos, ¿cierto? Debemos comprender más que nada eh, estas definiciones que no tienen mayores complejidades, pero simplemente efectos que ustedes les consulten, ¿cierto? O le pregunten en la prueba, ustedes ya saben claramente cuál es la diferencia en este tipo de plazos. ¿Ya? ¿Cómo también podemos computar los plazos que otras dentro de estas clasificaciones? Ya sea por unidad de tiempo, ya sea por el inicio del plazo, fin del plazo. Y ahí, bueno, en esta parte de unidad de tiempo, ¿cierto? Vemos que eh, pueden ser, ¿cierto? En días, meses, ¿cierto? Años, tenemos los plazos convencionales, los plazos legales, plazos prorrogables, ahí sí, plazos improrrogables. ¿Cuáles son estos dos? Plazos prorrogables son los que se pueden ser empleados más allá, ¿cierto?, de su natural vencimiento, y plazos improrrogables, ¿cierto?, los que no admiten tal ampliación. ¿Cuándo se realiza, ¿cierto?, este inicio del plazo? El día hábil siguiente al de la notificación. Por ejemplo, tiene plazo de 15 días para contestar la demanda se notificó el día lunes primero, ese plazo va a comenzar el día martes 2, el primer día, hasta que termine, ¿cierto?, el día 15. ¿Ya? Por eso es que es importante esta unidad de tiempo. ¿Por qué motivo? Porque le va a señalar a usted qué tipo de plazos van a ser. Si van a ser plazos que van a terminar, son fatales, admiten cierta ampliación, son plazos que son por horas, ¿sí? Que van a ser por meses, por años. Todo eso dentro de esta unidad de tiempo se tiene que ver, ¿ya? Porque así eso va a indicar cuándo va a iniciar el plazo. Por ejemplo, si un plazo de 24 horas, entendemos que van a ser 24 horas, ¿cierto? Del día siguiente hasta, ¿cuándo? Hasta el fin, hasta la medianoche, ¿cierto? El último día del plazo. O sea, no hasta las 23:59, pues ya después de las 12 va a pasar al día siguiente y ahí no va a quedar, ¿cierto?, el registro. Entonces ahí es importante hacer esta distinción, ¿ya? Para que de esa manera no perdamos, ¿cierto?, en el juicio que podamos llevar un problema con este tema de los plazos. Porque obviamente si yo interpongo el escrito posterior al plazo, el abogado, ¿cierto?, la parte va a decir que mi actuación o mi escrito fue extemporáneo, o sea que fue posterior a lo que la ley ha señalado, lo que el juez ha señalado, y ahí claramente va a haber indefensión para el cliente y no va a ser algo muy gratificante. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante, entender el cómputo de los plazos. También tenemos los plazos fatales y los plazos no fatales, que los plazos fatales son aquellos que expiran por el simple recurso del tiempo. O sea, se señala un plazo de 5 días, plazo fatal, 5 días. O sea, no va a haber una ampliación. O sea, ¿qué produce esto? Se consideran irrevocablemente extinguidos todos los derechos que han debido hacerse valer dentro de ellos y no los ejerció. O sea, si él tenía 15 días para contestar la demanda como plazo, ¿cierto?, fatal, ¿ya? Y él lo contesta el día 16, ¿cuál es la sanción? Es que se van a extinguir todo el derecho que él pudo haber ejercido porque se le otorgó un plazo para que él lo hiciera valer y no lo hizo, ¿ya? Entonces, va a perder, ¿cierto?, esta oportunidad procesal, y sin perjuicio que obviamente dentro de todo esto están las excepciones, que muchas veces puede alegar algún entorpecimiento o también pueda señalar que estuvo impedido, no sé, porque tuvo un accidente. Bueno, hay muchos factores, hay excepciones, pero la regla general, ¿cierto?, es que si se señala este plazo fatal, se termina con eso y no hay mayor, ¿cierto?, ampliación del plazo. ¿Ya? Termina por simplemente transcurrir el proceso. Y qué importante destacar de esto,
que el artículo 64 del Código de Procedimiento Civil nos señala la regla general y nos dice: los plazos que señala este código, el Código de Procedimiento Civil, son fatales. Ya, o sea, nos dice claramente que son fatales, cualquiera sea la forma en que se exprese, salvo aquellos establecidos para la realización de actuaciones propias del tribunal. ¿Ya? Entonces aquí claramente vemos la pregunta clara que le hacen: ¿cuáles son los plazos que señala el Código de Procedimiento Civil? El artículo 64, ¿cierto?, nos señala que son fatales. ¿Mm? Esa va a ser la regla general. ¿Ya? Y los plazos no fatales son aquellos que no expiran por el simple transcurso del tiempo, sino que en virtud de poder declararse la correspondiente rebeldía, ¿cierto?, de las partes, el proceso va a continuar y no hay, cierto, mayor aplicación de esto en materia civil, porque vemos que el propio código, la definición que le señalé recién, son fatales. Pero en lo contrario, a contrario censo, ¿cierto?, al anterior, son aquellos que no se extinguen por el simple transcurso del tiempo. O sea, se pueden ampliar, ¿cierto?, puede continuar, ¿cierto?, se puede ejercer en otra oportunidad, ¿ya? Pero la regla general es que sean fatales. Y ese es más que nada la importancia de esto, ¿ya? Y bueno, ¿qué hay que entender dentro de todo esto? Que los procesos, cada uno de los procesos que se van llevando dentro de estos plazos, eh, lo importante es que se hagan, ¿cierto?, dentro de cada uno de ellos. ¿Para qué efecto? Para producir la validez de los actos, aparte de todas las otras actuaciones que se tienen que realizar, que sean firmados, ¿cierto?, que señalen las peticiones concretas, que sean acompañados, ¿cierto?, como el tribunal solicita, con la presuma, suma, ¿cierto?, dependiendo si es la demanda, o indicar, ¿cierto?, qué tipo de escrito se trata, se haga, ¿cierto?, dentro de este plazo. Entonces el plazo también se agrega como validez para el acto, porque nosotros podríamos presentar un escrito que claramente cumple con todas las formalidades que la ley solicita, pero si yo lo agrego fuera del plazo, ya no va a tener, cierta, esta validez y no va a tener los mismos efectos en el proceso. Entonces también es parte de esta validez que se aplica, ¿ya? ¿Y cómo pueden ser ordenadas cada una de estas actuaciones judiciales? A ver, déjenme ver un ejemplo. Siempre cuando se acompañan documentos, el juez resuelve y la acompaña, ¿cierto? Acompáñese con citación, acompáñese con otra forma. Déjenme verificar acá. Mm. Aquí. Y cuando... No me parece de momento. A ver. Ya. Voy a tener que buscarlo también para mostrarles. Pero normalmente lo agregan una resolución por ejemplo, yo acompaño todas las pruebas en el mismo juicio de pagaré. Yo acompaño, por ejemplo, que pagué la deuda, acompaño el comprobante de pago, un recibo de dinero, un depósito que le haya hecho a la otra parte, y lo acompaño al juicio a efecto que la otra parte verifique y el juez también vea que yo pagué la deuda. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? Para resolver, téngase por acompañado los documentos con citación y ¿a qué se refiere esto? Que la diligencia o actuación, ¿cierto?, no va a poder llevarse a cabo sino una vez transcurridos 3 días desde la notificación a la parte contraria y en la medida en que no se haya opuesto. Entonces yo le acompañé este comprobante de pago, este recibo de dinero, ¿cierto?, o transferencia, y ¿qué hace el juez? Señala, ¿cierto?, que es con citación, y la otra parte, ¿cierto?, en este caso el demandante, va a tener 3 días para señalar algo, o sea, objetar el documento, decir que no es válido, qué sé yo, y ¿qué produce pasando este plazo? Se entiende que se acepta el documento que se ha ingresado, ¿ya? Por eso es importante, ¿ya? Por eso es sumamente importante uno entender dentro del proceso cada uno de este tipo
cada uno de este tipo de cosas, porque, por ejemplo, claramente vamos a perder que a veces puede ser un documento que no puede tener cierto el mismo valor o no tiene todas las formalidades, y uno como abogado, ¿cierto?, tiene que estar pendiente de cada una de estas cosas para efecto de poder objetarlo y también defender, ¿cierto?, los intereses del respectivo cliente o los nuestros propios intereses que podamos tener en el juicio, ¿ya? Cuando se resuelve con citación, ¿ya? Eh, Hay varias formas en cómo se puede resolver. Ahí dentro de la apuntes también le agregué que los jueces normalmente le agregan. Por ejemplo, dice, sean ordenadas y autorizadas con citación de la parte contraria. También cómo se pide, con citación. Y más que nada, eh, esto está definido en el artículo 69, inciso primero del Código de Procedimiento Civil, que dice, siempre que se ordena o autoriza una diligencia con citación, se entenderá que no puede llevarse a efecto sino pasado 3 días después de la notificación de la parte contraria, la cual tendrá el derecho a oponerse o deducir observaciones dentro de dicho plazo, suspendiéndose en tal caso la diligencia hasta que se resuelva el incidente. Si la parte contraria se opone o deduce observaciones, ahí se tramita, ¿cierto?, esta oposición o las observaciones que él realiza, y se resuelve como un incidente y la diligencia, ¿cierto?, no se va a llevar a efecto sino una vez que sea resuelto favorablemente, ¿ya? Entonces vemos que genera repercusiones en el proceso. Cuando se acompañan con conocimiento, acá el inciso segundo de este mismo artículo, del artículo 69, nos señala que cuando se manda a proceder con conocimiento o valiéndose de otras expresiones análogas, se podrá llevar a efecto la diligencia desde que se ponga en noticia del contendor, lo resuelto. En este caso, es cierto, ¿qué realiza el tribunal? Decreta la diligencia con conocimiento y ella se practica desde el momento en que es notificada esta resolución. Por eso el mismo nombre lo dice, con conocimiento, ¿ya? O sea, más que nada que se le comunique a la otra parte de que se ha dictado una determinada resolución para efecto de que él se informe, tenga claro, ¿cierto?, lo que se está resolviendo, pero más que nada es para esto, es con conocimiento. Cuando se decreta con audiencia, acá, acá ¿qué solicita la ley? Que debe procederse con audiencia de la parte contraria, confiere traslado, o sea que le remite a él el documento para que se confiere el traslado ya de los antecedentes acompañados del expediente, para que dentro de un plazo de 3 días exponga los que crea conveniente para defensa de sus intereses, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Es que acá vemos que la citación le dan 3 días para que se pueda oponer o deducir observaciones, ¿ya? Y él lo puede señalar. Pero acá cuando se habla con audiencia, aquí le dan traslado. Y acá aquí se refiere a esto, que se le remite a él la posibilidad de que el abogado, ¿cierto?, antes de que resuelva el juez, eh, exponga lo que crea conveniente para la defensa de sus intereses. Por eso es que se diferencia, porque el anterior puede objetar o formular observaciones, ¿ya? Eso más que nada, porque están juntando, ¿cierto?, una resolución con citación. En cambio, con audiencia, acá el juez, ¿cierto?, tiene que oír a la parte contraria para que él exponga todo lo que sea necesario para la defensa de sus intereses, ¿ya? Entonces, por eso se llama, y ahí está la forma de ordenarla, que normalmente son muy preguntados y que probablemente se los puedan preguntar a ustedes en el certamen, cómo se resuelve, ¿cierto? ¿Cómo se ordena? Acá, ¿cierto? Cuando es con audiencia, traslado. Entonces, cuando ustedes vean una resolución, ¿cierto?, que diga traslado, claramente sea respuesta para que la otra parte, ¿cierto?, eh, exponga todo lo que sea necesario. A ver si encuentro esta. Sergio, acuérdate que también puede resolver el de plano. Sí, sí. Se le iba a señalar que aquí no estaba. Mm, Y aquí, por ejemplo, en esta causa,
Ya, aquí tenemos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí el juez resolvió, aquí estamos en el cobro del pagaré también en la misma causa, y a lo principal, ¿cierto? A la petición principal, interpuesta la demanda ejecutiva, despacha ese mandamiento de ejecución de embargo, aquí, a segundo otro, sí, por acompañado con citación, ¿ya? Probablemente él adjuntó el comprobante, o mejor dicho, el pagaré, entonces por eso guárdese en custodia por el secretario, ¿cierto? Del tribunal. Entonces aquí vemos ya, se acompaña con citación, y entendemos que ahí tiene 3 días la parte contraria para formular, ¿cierto? Las peticiones que estime conveniente, puede observarlo o oponerse al documento, ¿ya? Entonces, en las resoluciones de los jueces se aplica bastante en esto. Y en materia de esto se pueden generar incidentes, ¿ya? Con conocimiento obviamente no se va a generar y tampoco va a requerir expresiones análogas, ¿cierto? A la regla general que sea con conocimiento. ¿Por qué motivo? Porque simplemente es para que él tome conocimiento, o sea, sepa de esa resolución, más que nada. Acá en citación, ¿cierto? Claramente se señala cómo se pide con citación, que esa es la forma en que se ordena por parte del juez cómo se resuelve. Y si se opone la otra parte, ahí se va a generar, ¿cierto? Este incidente. Y ahí hay tramitación de los incidentes, que también, pero eso se ve más adelante, pero ustedes deben entender claramente que puede darse este punto de vista. Y con audiencia, acá sí se genera el incidente. ¿Por qué motivo? Porque el juez acá le da traslado a la otra parte para que se defienda. Acá con citación, el juez dice, con citación, ¿cierto? Tiene 3 días para objetar, pero si el abogado no dice nada, no se va a generar ningún incidente, entonces el juicio va a seguir normal. O sea, el abogado no se opone al documento, se entiende que lo acepta, entonces el juicio sigue normal. En cambio, acá con audiencia, el juez le da traslado a la otra parte y le da traslado, ¿cierto?, a la otra parte para que responda, ¿ya? O sea, él no va a resolver si la otra parte no responda, sin prejuicio que si ya no responde, obviamente se va a generar su rebeldía y se va a tener, pero la regla general es que el abogado, ¿cierto?, tiene que responder. Y como dijo Carlos, ¿cierto?, como bueno, también se lo agregué en los apuntes, también se puede ordenar de plano. ¿Qué más que nada se refiere a esto? Que el juez resuelve, el tribunal decreta de inmediato, sin mayores, ¿cierto?, formalidades ni espera de término. Por ejemplo, el abogado, ¿cierto?, interpuso un determinado escrito, o por ejemplo un recurso de reposición, que es un incidente, el tribunal debiese dar traslado para que el otro abogado, ¿cierto?, responda. Pero en este caso el juez, él podría determinar que la oposición, ¿cierto?, a este incidente que interpuso este abogado, en base a la información, no requiere que sea enviado a la otra parte para que dé respuesta. Entonces, ¿qué hace el juez? Resuelve de plano, lo rechaza y continúa el juicio. Entonces, no da una mayor dilatación en el proceso. ¿Ya? Por eso también está ahí en los apuntes que les envié, para que también lo puedan revisar y puedan también entender cada uno de ellos. A ver, estaba buscando una resolución para que la pudieran ver, pero no me aparece. Ya, pero yo les voy a enviar sí las otras resoluciones para que las puedan revisar también, pero más que nada esto en materia de plazo, ¿ya? ¿Qué les quería mostrar? Yo les voy a enviar esto a ustedes, esto que está acá. eh, mm, mm, Este, sí. ¿Se ve mi pantalla ahí, cierto? ¿Se ve lo que estoy mostrando? Sí, 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 Sergio, se ve. Se ve en un cuestionario, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Ya. Entonces, le voy a enviar este cuestionario para que ustedes respondan, simplemente ustedes van seleccionando para que se evalúen ustedes mismos, ¿ah? No es para ningún otro efecto. Y para que sí, por último, tengan una idea de cómo están en los conocimientos, ¿ya? Y la idea es que de esa manera se vayan evaluando y ustedes vean qué les falta por mejorar. Me falta solamente agregar la última parte de las actuaciones procesales y ya van a poder tener
el cuestionario y ahí ustedes se evalúan y vean de pronto en qué necesitan reforzar más, en qué podamos de pronto, si tienen dudas, preguntarle a Carlos, a mí, y así podamos aclararle las dudas, ¿ya? La idea es que así puedan tener todos los mejores procesos. Cuando estoy respondiendo el formulario para que podamos ver el final. Y ya. Y aquí, ¿cierto? Ustedes ya terminan. Y ahí le dicen la respuesta, ¿cierto? Que es correcta, para que si ustedes también se vean, que vean cada una de ellas. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda o algo que decir. Carlos, no sé si tienes que decir algo. ¿Aclarar algo? No, no sé los chicos si es que a lo mejor quedó algo por ahí dando vuelta o está bien por hoy. De igual forma, Perfecto por mi parte, gracias. qué bueno. Bueno, entonces, de igual forma, las dudas que ustedes tengan, háganos llegar nomás para que podamos aclararle y recordar. Y refuercen lo que la profesora pide, ¿cierto? Acción, proceso, procedimiento, patrocinio y poder, ¿ya? Que normalmente les va a preguntar probablemente sobre eso. ¿Y por qué es importante? Siempre los profesores evalúan el patrocinio y poder porque es importante que los abogados reconozcan esta diferencia, cómo se constituye, ¿cierto? Porque al fin y al cabo va a ser el pan de cada día que van a tener que hacer, van a tener que constituir siempre un patrocinio y el mandato judicial, ¿ya? Así que nos vemos, espero que estén muy bien y que les vaya súper bien en su certamen y ahí vamos a estar a su disposición para cada una de las dudas que ustedes tengan. Y yo les voy a enviar el cuestionario apenas agregue la última parte y ahí ustedes lo responden para que puedan evaluarse, ¿ya? Así que nos vemos, que estén bien. Chao. Gracias. Muchas Nos gracias, vemos, que estén chiquillos, que bien, estén muy bien, cuídense. cuídense mucho. Chao.